Llegamos ahora a la tercera charla, la última, que organizó dentro del ciclo de grandes maestros la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Y como saben, se dividió en estas tres, tres grandes temas que van desde la fundación de Tenochtitlan y Tlatelolco, las dos ciudades mexicas, quiénes eran sus habitantes, sus características, su economía, su organización social, etcétera. Y en la segunda, en que tratamos todo lo referente a la conquista de Tenochtitlan. Tenochtitlan era la ciudad a vencer. Por eso hablamos de la conquista de Tenochtitlan. Después de esto, y una vez lograda por las fuerzas españolas, con el enorme apoyo de otros grupos indígenas enemigos de Tenochtitlan, pues vamos a ver cómo hubo, en fin, toda una serie de peripecias y también tratamos de desmitificar algunos puntos que pensábamos que ya estaban dados, nos los repetían constantemente, como el de la quema de las naves de Cortés, cosa que nunca ocurrió, el águila parada sobre el nopal, cosa que nunca vieron, en fin, son temas que ya en esa segunda charla traté. Y en esta tercera vamos a platicarles a ustedes de cómo es posible llegar hasta el conocimiento, hasta donde el dato lo permite, al conocimiento de esta sociedad mexica, ¿no? Entonces, fíjense que en el momento que empezamos las excavaciones del Templo Mayor, en pleno corazón de la Ciudad de México, yo me planteaba que para poder llegar a conocer precisamente a esta sociedad, teníamos que partir de dos fuentes del conocimiento, ¿no? Que eran, por un lado, las fuentes históricas, o sea, las crónicas, los códices que nos habían legado, sobre todo en el siglo XVI, ¿verdad? Y también partir de la arqueología. O sea que ambas, diríamos, disciplinas, ¿no? Esas fuentes históricas, el trabajo arqueológico, se unían para darnos un panorama, pues un poco más amplio de esta sociedad. Entonces, Templo Mayor, pues, sirvió en cierto sentido para poder, digamos, confrontar tanto el dato arqueológico con el dato de las fuentes que nos hablaban de ese edificio, por ejemplo, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero pudimos entonces tener, como diríamos, mayores argumentos para plantear una serie de cosas. Entonces, yo quiero comenzar precisamente con las fuentes históricas. Estos documentos, toda esta rica información que se nos brinda a través, como decía, de escritos, de pictografías, ¿verdad? Códices, en fin, y que nos van dando una idea de lo que eran o de lo que era este pueblo. Entonces, primeramente comenzaré por comentar que digamos, que estas crónicas, estos documentos, eh, podemos dividirlos en cuatro partes. Es decir, cómo hay documentos que nos llegan a través de los
militares, ¿no? Este es un grupo, ¿verdad?, en donde tenemos escritos de diversos militares y que es fuente de información importante porque en ella vemos mucho de lo relativo a la conquista, a la empresa conquistadora, ¿verdad? Y entre las principales, claro, están las cartas de relación de Hernán Cortés, que va enviando periódicamente a la corona. También tenemos un documento valiosísimo que es el de Bernal Díaz del Castillo, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Y ese nombre, historia verdadera, obedece a que Bernal, que tuvo una vida muy longeva, murió ya después en Guatemala, en fin, va a darse cuenta de que se han escrito cosas que no tienen mucha base sobre la conquista, ¿no? Entonces, él trata de dilucidar esta, esta información y nos va proporcionando una rica y muy variada información acerca de los acontecimientos desde antes de, digamos, de la conquista de México, ¿no? Cuando él acompaña una de las expediciones previas a la de Cortés, a la cual se va a unir después. Entonces, hasta el momento, inclusive después de la conquista de México, Tenochtitlan y Tlatelolco, ¿no? Entonces, pongo hincapié en esto porque es una fuente de testigos presenciales, es decir, fueron quienes llevaron en parte la conquista de las ciudades mexicas, ¿no? Entonces, Bernal Díaz, como fuente importantísima, las cartas de relación que he mencionado de Cortés, y también tenemos otras, la de Francisco de Aguilar, las de Andrés de Tapia, Bernardino del mismo apellido, en fin, ellos nos van platicando, eran soldados de Cortés que nos van platicando su experiencia y muchas características de lo que era la ciudad de Tenochtitlan, de lo que eran digamos, los combates que se llevaban a cabo entre los dos grupos, en fin. Ahora bien, hay que ver una cosa. Tenía este grupo, digamos, de cronistas soldados, tenían también cierta intención al escribir sus documentos, ¿verdad? Eh, ya que, claro, Cortés, por ejemplo, pues buscaba mantener informado al rey de España y también trataba de lograr con estas hazañas, con estos relatos, que se le tuviera en cuenta para lograr también ciertos privilegios ante la corona, ¿no? Finalmente lo logra, pues no era poca cosa incorporar a la corona española todos estos territorios de lo que va a ser la Nueva España. Entonces, claro, se le da el título de Marqués del Valle y otras prerrogativas, ¿no? Bernal Díaz, como ya dijimos, trata de desmitificar lo que han dicho otros como Gómara y otros cronistas y tratar con un recuerdo de todo lo que había acontecido que realmente impresiona. Eh, yo pienso que inclusive llevaba, no sé, una especie de diario o algo para ir anotando cosas, porque es impresionante cómo se recuerda hasta por decir de las características de los caballos, de los pocos caballos que acompañaban
a la empresa conquistadora, ¿no? Entonces, su escrito pasa por varias peripecias hasta que finalmente pues ya lo vamos a conocer. Y los otros cronistas soldados pues tienen a veces digamos, sus trabajos nos informan de cosas interesantes, pero no tan ampliamente como lo hacen los dos primeros, ¿verdad? Cortés y Bernal Díaz. En fin, que tenemos todo este grupo de soldados cronistas que también ponen, obviamente, al ser militares, atención en lo que es toda esa empresa militar, ¿no? Y cómo va a haber las estrategias, los armamentos, en fin, varias cosas que ellos están relatando. Hay un segundo gran grupo de cronistas que son los frailes, los evangelizadores. Aquí, claro, su presencia, sus escritos que nos han dejado son de una importancia fundamental porque ellos llevaban el trabajo, diríamos, de conquistar almas. Ya la conquista militar se había dado, pero ahora faltaba lo que yo siempre he considerado algo más arduo todavía, la conquista ideológica, ¿no? Imagínense tratar de convertir al catolicismo a muchos pueblos indígenas que tenían su propio pensamiento, su propia idea del universo, sus propios dioses, en fin, toda una serie de elementos que componían lo que era esa visión del universo de los pueblos que ahora iban a ser conquistados. Eh, entonces, vemos aquí la importante presencia, yo diría que en primerísimo gran lugar, a Fray Bernardino de Sahagún. Fray Bernardino, franciscano, ¿verdad? Nos va a dejar una documentación, tanto escrita como pictográfica, de primer nivel. Yo diría que casi todas las investigaciones sobre los mexicas van a partir del conocimiento de lo que nos está diciendo Fray Bernardino, ¿no? Entonces, ahí tenemos, claro, su libro de la historia general de la Nueva España, que también se va, en cierta forma, a traducir, por decirlo así, en el Códice Florentino, ¿no? Entonces, él también en sus primeros memoriales, en fin, nos va a dar una información en la cual es, digamos, de primera mano para quien quiera penetrar en el mundo mexica. Aquí quiero advertir algo. Eh, Se ha ponderado y con justa razón digamos, los aportes de los frailes. Ahí está también Fray Diego Durán, dominico, está Motolinía, también franciscano, está Torquemada, en fin, son una cantidad de cronistas frailes, pero aquí quiero, como decía, advertir algo importante. En ocasiones se ha dicho que los frailes también exageraron mucho alguna documentación que reportan acerca del grupo mexica, ¿no? Y esto creo que debemos tomar en consideración lo siguiente. Eh, lo advierte Fray Bernardino de Sahagún en el prólogo a sus 12 libros de su historia, en el cual señala cómo él escribe para alertar
a sus otros hermanos frailes, ¿verdad? De que no sean engañados por prácticas religiosas que supuestamente tienen contenido cristiano, pero que en realidad el indígena lo está haciendo a sus dioses, ¿no? A sus antiguos dioses. Esto es importante porque esta advertencia, esta alerta que hace Fray Bernardino, también la repite Fray Diego Durán, en fin. O sea, vemos cómo hay una preocupación de ellos de tratar de penetrar en el pensamiento indígena, en sus creencias, en quiénes eran sus dioses, en sus formas de vida, ¿verdad? En su propia historia, en fin. Entonces, lo que tratan es precisamente de no ser engañados, de que conozcan muy bien el pueblo recién sojuzgado para poder evitar casos de idolatría, casos relacionados con todo esto, ¿verdad? Y no fue tarea fácil, ¿no? Pero esa advertencia nos hace pensar que también dentro de datos curiosos, datos pues también falseados, etcétera. Sin embargo, se tuvo mucho cuidado por parte de los frailes de transmitir una idea muy aproximada de estas costumbres indígenas y su religión y demás para poder atacarla, para poder hacerla a un lado e imponer el cristianismo, ¿no? Entonces, así vemos pues cómo Motolinía en un momento dado, pues en cierta forma se queja de que están, digamos, haciendo su labor evangelizadora y, sin embargo, el indígena se las ingenia para colocar a sus propios dioses también ahí y entre ellos, pues alguna imagen cristiana, ¿no? Entonces, todo esto tiene pues esa idea de una evangelización para salvar almas, para convertirlos a la nueva verdad, ¿verdad? Y poder pues lograr su objetivo. Y eso es de una gran ayuda para el investigador actualmente. ¿Por qué? Porque en varios casos acudieron a informantes indígenas. Así lo hizo Sagún, por ejemplo, ¿no? Informantes indígenas que habían vivido esos últimos años del imperio mexica, ¿verdad? Que conocían sus creencias y todo esto, y entonces empiezan a preguntarles quiénes eran tus dioses, qué costumbres tenía tu pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se va armando una historia muy, muy interesante y que, como digo, también se traslada a códices en los que podemos observar algunas de estas cosas, ¿no? El hecho es que finalmente los frailes llevan su misión, es el aparato ideológico de la conquista para poder penetrar en el pensamiento ancestral y tratar de desterrarlo y entonces que prevalezca la nueva religión, ¿no? Claro que hay resistencia a esto y hemos podido encontrar arqueológicamente cómo en un momento dado hay la figura de un dios prehispánico que es Tlaltecutli, el cual se labraba en un bloque de piedra, por ejemplo, se le labraba en la parte inferior porque iba a ir colocado hacia la tierra. ¿Por qué? Porque era el señor, señora de la tierra. Entonces tenía que ir pegado a ella, ¿no? En la parte de abajo. Entonces, cuando los frailes piden o imponen al indígena
que tiene que ir destruyendo sus templos y que hay que empezar a construir las primeras iglesias, los primeros conventos, etcétera. Lo que hacen es destruir los templos antiguos y aprovechar la materia prima, la piedra, etcétera, ¿no? Entonces el indígena escoge estas figuras de Tlaltecutli, ¿no? Y en ellas empieza a labrar, digamos, las bases de las columnas coloniales, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que abajo tienen a Tlaltecutli, ¿no? Y entonces yo siempre he escrito que en un momento dado pasa por ahí un fraile, un alarife, y ve que están tallando una columna colonial, pero que tiene la imagen de un dios ahí abajo. Entonces me imagino que le dirán al escultor indígena, oye, pero que tenéis allí una imagen de vuestros demonios. Y el indígena respondería, no, señor, no se preocupe, va a ir boca abajo. Ah, bueno, era como tenía que ir en el mundo indígena muchas de estas figuras, ¿no? Entonces, hemos podido ver, como decía, y constatar que muchas de ellas pues tienen la imagen de Tlaltecutli, este señor, señora de la tierra, en la parte de abajo, ¿no? Total, que vemos también cómo eh, hay otro grupo digamos, de cronistas que podríamos llamar civiles, es decir, cronistas que quizá tienen algún cargo en todo el aparato burocrático colonial, entonces se les pide que hagan o que escriban sobre algunas cosas en relación a las tierras indígenas, etcétera. Y ahí tenemos también datos muy valiosos por ejemplo, de Sorita, también, por ejemplo, un caso particular, el de Gabriel de Rojas para Cholula, y así pues podemos señalar varios de ellos que también aportan una información, aunque de otra índole, que con las otras dos, ¿verdad? Pues van ya armando ese rompecabezas. Y tenemos también un cuarto grupo que son los cronistas de origen indígena, ¿no? Fernando Alvarado Tesosomoc, por ejemplo, de Alba Istrizóchitl, en que ya han nacido y ya son inclusive educados dentro del sistema español, etcétera, y que también nos proporciona información acerca de la historia de estos pueblos. Entonces, pues, toda esta información que se nos presenta viene acompañada de una serie de códices. Mencionaré solo algunos, por ejemplo, el borbónico, el códice borbónico que nos habla precisamente o trata de las fiestas de cada mes. Recuerden que entre ellos los meses eran 18 meses de 20 días, entonces son más cortos que nuestros meses. Pero ahí podemos ver en estas pictografías eh, cada lámina, por ejemplo, toda la primera parte del Borbónico, dedicada a las fiestas mensuales, ¿verdad?, de sus dioses. Y cómo vemos ahí a Quetzalcóatl, ¿verdad?, en un momento dado a Tezcatlipoca, a deidades femeninas, en fin. Y también viene la cuenta de los días acompañando todas estas láminas, ¿no? Junto con él tenemos el Teleriano Remensis, que es también un códice muy valioso. Tenemos la tira de la peregrinación
la famosa tira de la peregrinación, en que se ve la salida desde Aztlán hasta el momento en que llegan, inclusive hasta Chapultepec. Ya la otra parte final en que van a fundar Tenochtitlan en 1325 ya no aparece, pero sí toda esa primer parte que nos permite ver toda esta peregrinación, que por cierto da la idea, esa peregrinación, de que salen de un punto original, ¿verdad? De un alfa y van a llegar a un omega, que era Tenochtitlan. No, iban avanzando, pero se iban asentando en diferentes lugares y por muchos años a veces. Entonces, claro, pues al final ya van a llegar en medio del lago de Texcoco. Pero también tenemos, por ejemplo, el lienzo de Tlaxcala, que pone atención más bien a la empresa conquistadora, ¿verdad? Vemos imágenes allí de los soldados de Cortés, los indígenas, en fin, todo esto. Y también el mendocino. El mendocino es muy importante, lo manda a hacer el virrey Mendoza para poder conocer más acerca de estos pueblos, y ahí vemos imágenes muy ilustrativas. O sea, por ejemplo, la diferenciación social entre los mexicas. Aparecen los pilis con sus atavíos pues más ricos, en fin, aparecen la gente del pueblo, las que tejen, las tejedoras, los que cargan, digamos, productos, quienes van en canoas llevando también toda una serie de piedras, de materiales, ¿verdad? Seguramente para la construcción. También tenemos, pues, cómo se va a tratar al anciano, a la anciana, con ciertos privilegios, y hay una representación de una casa mexica, una casa popular, ¿verdad? En donde llegan los novios para casarse. Al fondo vemos el fogón, por ejemplo, ¿verdad? Y los alimentos, también se nos habla del niño cuando nace. Total, es una rica información acompañada también de las áreas de los pueblos conquistados por el mexica, ¿no? Y lo que pagaban, los tributos que tenían que pagar a Tenochtitlan. Eso también lo vemos en la matrícula de tributos, en fin, en donde también se especifica lo que correspondía enviar a Tenochtitlan al haber sido sometidos militarmente por el imperio Tenochca, ¿no? Entonces, pues, como vemos, estos códices también son de una rica eh, expresión acerca de estos pueblos. Hablaba yo también del florentino, que deviene de los escritos de Fray Bernardino de Sahagún. Y ahí también se nos habla de, digamos, de los masiguales del pueblo, ¿verdad? Sus trabajos que hacían, los lapidarios, los que trabajaban la madera, en fin, una información muy, muy rica, que nos sirve, claro, hoy a los investigadores para entender mejor ese mundo. También tenemos, por ejemplo, el Códice Durán, ¿no? El Códice Durán también presenta varias láminas con, por ejemplo, los tlatoanis, los gobernantes de Tenochtitlan, el momento de que son entronizados. También en su escrito nos habla de por ejemplo, de toda la historia mexica, pero también de las exequias que se hacían a los soberanos cuando morían. Pero el Códice Durán ya son pictografías, y allí también trae toda una serie de imágenes en las que podemos apreciar buena parte de, pues, de la historia o parte de ella,
en donde se ven aspectos, bueno, como el del águila parada sobre el nopal, donde vemos allí dos versiones, una en que está devorando pájaros, como lo dice Durán en su escrito, y otra en que está devorando la serpiente. De ahí se alusión a esto en, en la anterior charla. Total, que como vemos, hay esta riqueza de información que proviene de estos cronistas interesados en conocer lo que había sido estos pueblos y nos lo transmiten a través de la palabra. Y aquí hago énfasis en un asunto: el náhuatl, la lengua náhuatl, digamos, no se escribía. Entonces los frailes se dan a la tarea de pues hacer casi, diríamos, un trabajo de lingüistas, escuchando cómo se decía en lengua náhuatl un término, ¿verdad? Y trasladándolo con caracteres latinos, con caracteres, digamos, españoles, pues. Y entonces el náhuatl que vemos hoy en día, que viene, porque también hay crónicas escritas en náhuatl, estas crónicas están escritas con palabras o con vocablos o letras del castellano, ¿no? Entonces, esto fue una labor muy, muy importante, y también gracias a ello podemos hoy conocer toda esta riqueza que nos ofrecen las fuentes. Vamos ahora a ver lo relativo a la arqueología. Decíamos cómo la otra fuente de información era la arqueología. Entonces, a partir de eso, vemos cómo desde 1790, de finales del siglo XVIII, vamos a tener algunos hallazgos referentes a los mexicas, algunos hallazgos importantes en lo que hoy conocemos como Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, vemos cómo el 13 de agosto de ese año, de 1790, se encuentra una de las deidades importantes, deidad femenina, que corresponde a la Coatlicue, que por aquel entonces se le llama Teoyaumiki. Entonces, este hallazgo ocurre el 13 de agosto de 1790, coincidiendo, pues, con estas casualidades de la historia, con la fecha en que cae Tenochtitlan en poder de Hernán Cortés y los tlaxcaltecas y las huestes indígenas que lo apoyaban, ¿no? Recuerden, fue el 13 de agosto de 1521 cuando cae Tenochtitlan y Tlatelolco. Ahora, un 13 de agosto, pero de 1790, es el regreso de los dioses. Aparece la Coatlicue a partir de las obras que había ordenado hacer uno, pues, de los mejores gobernantes de la Nueva España, que era el segundo conde de Revillagigedo, un hombre emprendedor, inteligente, que lleva a cabo muchas mejoras para la ciudad novohispana, ¿verdad? Y entre ellas, entre estas obras, manda emparejar la plaza del Zócalo, hacerle ciertas ductos para el agua, en fin, una serie de aspectos relacionados con esa plancha, diríamos, que formaba eso que hoy conocemos como Zócalo. A raíz de esto es cuando aparece la Coatlicue, y una de las primeras personas que nos da información sobre el hallazgo es un guardia de Palacio Nacional, perdón, Palacio Nacional, Palacio de los Virreyes, ¿verdad? Que es un alabardero, o sea, era un guardia de alabarda que prestaba sus servicios precisamente en el Palacio de los Virreyes, ¿no? Entonces, este personaje
escribe un diario y unos cuadernos en los cuales va dando, digamos, pequeños párrafos de cosas que él considera sobresalientes del gobierno de Revillagigedo. Se llamaba José Gómez y era de Granada, oriundo de Granada, granadino, y este cronista también, pues va a irnos dando una información de todo tipo, ¿verdad? A quienes se ejecutaban, a quienes si habían llegado noticias a la costa provenientes de la metrópoli española, en fin, pero entre eso dice cómo aparece la Coatlicue y señala algo muy interesante. Dice, no tiene ni pies ni cabeza. Y en efecto, la Coatlicue no tiene cabeza. Son en el cuello cercenado, lo que aparece son dos serpientes que se encuentran y al encontrarse dan la imagen de un rostro, pero son dos chorros de sangre que, digamos, que surgen del cuello cercenado de la deidad, ¿no? Y por pies, pues no hay tal, son unas garras enormes, ¿verdad? Que se ha podido ver a través de estudios como el de Leonardo López Luján, en el cual se señala que son de águila y, claro, mucho de la diosa está representada con serpientes, ¿no? En las manos también mutiladas aparecen cabezas de serpientes. La falda que le da nombre, Coatlicue, la falda de serpientes, está formada por serpientes entrelazadas. Entonces, pues, claro que para ese momento y un guardia de palacio que nos está transmitiendo esta información, pues dice, obviamente que no tiene ni pies ni cabeza, pero tenía razón por lo que he dicho, ¿no? También ahí vemos a un primer estudioso de las piedras que salen, porque después del 13 de agosto, meses después, el 17 de diciembre del mismo año de 1790, aparece ni más ni menos que la piedra del sol o calendario azteca, así se le conoce popularmente, aunque no funcionaba como calendario, ¿no? Entonces, León y Gama, don Antonio de León y Gama, se da a la tarea de estudiar estos monolitos, ¿verdad? Y nos da una rica información, a veces con interpretaciones, pues un poco, digamos, ideadas por él, en fin, que no corresponden a lo que hoy sabemos que son estos monumentos, pero también con mucho tino. Entonces manda a hacer grabados, estudia el tipo de materia, de roca en que están hechos, interpreta lo que representan estas figuras, en fin, una documentación muy rica para ir conociendo este regreso de los dioses en 1790, ¿no? Simbólicamente podríamos decir que ya estamos muy cerca de que se inicie el movimiento independentista, es decir, de 1790 a 1810, pues median 20 años, ¿no? Entonces, diríamos, si queremos un poco así darle un sentido eh, especial, ¿verdad? Decir pues que ya eran como preámbulos del retorno de estos hallazgos que habían formado parte de la cultura mexica, ¿no? Entonces, pues, van a empezar a salir al año siguiente, en 1791, también sale otra pieza muy interesante, que es la piedra de Tizoc, con una imagen solar en la parte de arriba y alrededor con imágenes de las conquistas de este Tlatoani, de este gobernante. Entonces, y aparecen otras piezas más, ¿no? Por lo tanto, pues ahí tenemos ya la presencia de cierta información
que nos está hablando de, por un lado, de los dioses, como es el caso de la Coatlicue y de la Piedra del Sol, pero por otro también de la parte militar mexica y su asociación con el Sol, que es la Piedra de Tizo. Años, ya más recientemente, allá por los años 80, aparece otra piedra circular también con la imagen solar encima y triunfos de otro Tlatoani que posiblemente sea Axayácatl, según se ha podido ir observando. El hecho, pues, es que ahí empieza el conocimiento plenamente arqueológico hasta que vienen muchos trabajos que nos van a informar de esas antiguas ciudades. Por ejemplo, los trabajos que encabeza Pablo Martínez del Río en Tlatelolco. Esto ocurre allá por 1946, 44, 45, 46, en que se van a llevar a cabo excavaciones en Tlatelolco, ¿no? Antonieta Espejo es la arqueóloga que tiene a su cargo precisamente el trabajo excavatorio, y todo ello se hace a partir del interés que tiene el doctor Barlow, ¿no? El doctor Barlow se había interesado de manera especial en Tlatelolco y nos dejó muchos escritos, ¿verdad? Y él es el que sugiere que se lleven a cabo trabajos en la antigua ciudad de Mexica, Tlatelolca. Entonces, así se hace, se recupera parte de lo que es el Templo Mayor, se encuentran toda una serie de indicadores, o sea, es uno de los primeros y certeros acercamientos a esto. Antes, hacia finales del 19, había habido también alguna intervención muy local en Tlatelolco, con motivo de la famosa exposición que se va a celebrar en Madrid, ¿verdad? En donde celebran el cuarto centenario del descubrimiento de América. Entonces, ya se habían encontrado algunos vestigios ahí, pero realmente lo de Pablo Martínez del Río y su equipo, pues son los que van a darnos una información ya bien controlada, con excavaciones muy precisas, ¿verdad? Y gracias a ellos, pues tenemos también parte de la historia tlatelolca. Mientras, ¿qué ocurría en Tenochtitlan? Pues a partir de aquellos hallazgos en 1790 y 91, pues igual, sobre todo a través de excavaciones casuales, esporádicas, pues íbamos viendo en un punto y otro que salía determinada información, ¿no? Que de inmediato se incorporaba pues al conocimiento de la ciudad mexica. Y así llegamos hasta el año de 1978, en que en la madrugada del 21 de febrero de aquel año, había un grupo de obreros de la Compañía de Luz y Fuerza que estaba trabajando precisamente en la esquina de Guatemala y Argentina. Entonces, en sus trabajos llegan a detectar una escultura. Fíjense, era el turno de la madrugada, o sea, imagínense ya cansados, quizá con sueño, en fin, están ahí trabajando para hacer su trabajo, colocar unos cables, en fin, y de repente topan con algo que les impide continuar. Limpian allí rápidamente y se dan cuenta que es parte de una piedra labrada. Entonces, algo insólito, en vez de romper ya esa piedra y colocar sus cables y irse a descansar, detienen el trabajo. Detienen el trabajo y al día siguiente avisan al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que investigue de qué se trata. El instituto manda, hay dos pasantes que van y se percatan
de que puede ser algo importante, porque se ve una parte del penacho de lo que es Coyolxauhqui, ni más ni menos, la diosa lunar, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, se para la obra, cosa que por ley puede hacer el Instituto Nacional de Antropología, ¿verdad? Y entonces empieza a hacer el rescate arqueológico de este lugar. El rescate va a durar prácticamente un mes, pero para eso ya habíamos sido designados por don Gastón García Cantú, que era el director del INA, para hacernos cargo de lo que conocemos ahora como Proyecto Templo Mayor. Entonces nosotros entramos casi un mes después, o sea, el 20 de marzo entrábamos en funciones para empezar a excavar ese corazón de la ciudad de Tenochtitlan. Y cabe señalar que había una esquina del Templo Mayor ahí que había sido excavada por don Manuel Gamio, allá por 1914. Entonces, estaba esta esquina, lo cual esa excavación pues nos dio pie también información para llevar a cabo nuestros trabajos, ¿no? Gamio es el primero que señala que ahí, que esos vestigios son el Templo Mayor, pero faltaba corroborarlo, ¿no? Y una de las maneras de hacerlo era poder encontrar las alfardas, o sea, los límites de las escalinatas. Acuérdense que el Templo Mayor eh, tenía dos partes, una dedicada a Tlaloc, la vida, otra dedicada a Huitzilopochtli, la muerte, esa dualidad fundamental de vida y muerte que vemos presentes en muchos de los, digamos, de los mitos mexicas, ¿no? Entonces, las escaleras subían hasta llevarnos al santuario de estos dioses y cada una de estas alfardas, o sea, los límites, lo que limita las escaleras, abajo tenían cabezas de serpiente. Entonces Gamio había encontrado una de ellas del lado de Huitzilopochtli, pero la mejor comprobación de que sí era el Templo Mayor era poder encontrar el otro lado, las dos escaleras famosas que conducían a los santuarios de estas deidades, ¿no? Entonces, empezamos nuestra excavación en tres frentes y en el frente 1, precisamente, logramos localizar ese dato. Allí estaban las dos escaleras con sus cabezas de serpiente. Por cierto, las del lado de Tlaloc son diferentes, estas serpientes, a las de Huitzilopochtli, ¿no? Ya hay un estudio más reciente que nos indica inclusive los colores, ¿no? Como ha hecho López Luján con parte de su equipo, en donde podemos ver cómo del lado de Tlaloc, o sea, acuérdense que Tlaloc es la deidad de la lluvia, ¿verdad? Por lo tanto, de la fertilidad, de las plantas, en fin, ¿verdad? Y en ese lado predomina el color azul, el color del agua, el color del cielo de donde vienen las nubes que arrojan la lluvia, el semen divino a la tierra. Entonces, allí pues veíamos cómo ese lado del templo predominaba principalmente esos tonos azules. En cambio, del lado de Huitzilopochtli, que es el dios solar y guerrero, vemos que lo que predomina son los colores ígneos, es decir, azul, amarillo, rojo, etcétera, que están más presentes de ese lado, ¿no? Y entonces sabemos cómo las características del principal edificio mexica, pues era ese en el cual representaba esta dualidad de vida y muerte a través de sus dioses y, por cierto, que era en lo que se sostenía la economía mexica. Por un lado, la producción agrícola. Por otro lado, la guerra como imposición militar sobre otros grupos
para que pagaran un tributo a Tenochtitlan. Entonces, pues, allí están presentes. Había otros dioses. Al parecer estaba la Coatlicue, también colocada allá arriba. eh, eh, o sea, también quizá la Yolotlicue, que es una deidad similar a la Coatlicue, pero que su falda, en vez de serpientes, está formada por corazones, ¿no? Entonces, se pudo encontrar una, digamos, el gran bloque monolítico de esta deidad, pero más destruida. La Coatlicue, afortunadamente, se encontró prácticamente entera, en muy buenas condiciones. Entonces, pues, hay otro aspecto muy importante que debemos tomar en consideración, como ese templo mayor se constituía en el centro del universo mexica. Simbólicamente de él partían las 4 calzadas, ¿verdad?, que unían con tierra firme, ¿verdad?, la de Tepeyac, la de Iztapalapa, la de Tacuba, etcétera, y eh, que cobraban realidad a través de las calzadas. O sea, eran los 4 rumbos del universo que partían de ese centro fundamental que era el Templo Mayor. También simbólicamente, por él se podía ascender a los niveles celestes, ¿verdad? Y bajar al inframundo. O sea, eran estas 2 montañas, ¿verdad?, juntas, que representaban en mucho, pues, esta idea cosmogónica de los mexicas y lo que era el centro, los, digamos, los rumbos universales, y también en lo vertical hacia los niveles celestes y hacia el inframundo. O sea que era el centro de centros. Ahora bien, la arqueología del Templo Mayor precisamente nos ha permitido llegar a conocer en mucho, digamos, múltiples aspectos del mexica, y me refiero al dato de las ofrendas. Se han encontrado una cantidad de ofrendas, ¿verdad?, asociadas y en honor del templo y de sus dioses. Estas ofrendas, bueno, ya son una cantidad bastante fuerte, 170, 180, ya no recuerdo, pero la mayor, bueno, muchas de ellas asociadas al edificio, encontradas en partes del edificio del Templo Mayor. ¿Y qué contienen estas ofrendas? Bueno, diversos objetos, pero en mucho van en relación a los 2 lados del edificio, ¿no? Y podemos apreciar ahí una cantidad enorme de animales, de restos restos óseos, en fin, desde águilas reales, por ejemplo, tan importantes para el mexica, serpientes, también cocodrilos traídos desde los esteros costeños y demás, eh, eh, peces de diferentes especies, corales marinos, conchas, caracoles, y también vemos animales como tortugas y desde luego grandes felinos como jaguar, puma. También se han encontrado lobos, en fin, es una enorme variedad de animales, un bestiario maravilloso que nos permite conocer mucho del contenido de estas ofrendas, porque por lo general aparecen varios de estos animales, ¿verdad?, en ofrendas asociadas a máscaras de piedra, a vasijas de cerámica. También a veces hemos encontrado muy poca, pero tela en alguna ofrenda. En fin, que es realmente impresionante la información que nos dan estas ofrendas. Y también hay que señalar que la ubicación, tanto en sentido vertical como en horizontal, dentro de sus cajas de ofrenda,
que en algunas ocasiones llegan a tener casi 2 metros por 1 metro más o menos, o a veces más pequeñitas, ¿no? Pero toda esta colocación de los objetos, tanto en sentido horizontal como vertical, como van unos sobre otros, nos permiten también conocer digamos, el contenido simbólico de las mismas, ¿no? Y es así como se ha podido detectar, por ejemplo, cómo hasta abajo, cuando empiezan a depositar la ofrenda, se ha encontrado arena, en fin, elementos de este tipo. Después vienen capas de toda esta serie de objetos, puede aparecer restos de un cocodrilo en determinada posición, caracoles y demás, y hasta arriba, digamos ya el nivel de las deidades, hay una que aparece recurrentemente, no en todas las ofrendas, pero sí en varias de ellas, que es el dios Xiuhtecutli, o sea, el dios viejo y del fuego, señor del año. No extraña que esta deidad aparezca en ocasiones presidiendo la ofrenda, porque era el centro o habitaba en el centro del universo. O sea, que al ser el templo el centro de su universo, de los mexicas, pues ahí aparecía esta figura. Claro que hay ofrendas más específicas. En alguna el que preside la ofrenda es, por ejemplo, una figura de Tlaloc. Estas las encontramos del lado de esa deidad, ¿no? Y así por el estilo podría platicarles infinita información que se ha ido recabando a través de la arqueología. Entonces, pues no quiero extenderme más, solamente comentarles que tanto la documentación escrita y pictográfica como la información que aporta la arqueología se entreveran para tratar de conocer mejor a un pueblo que finalmente fue el que enfrentó a sus enemigos indígenas y a los españoles. Entonces, con esto yo concluyo esta serie que espero haya sido de su interés y que viene muy a tono con el próximo 13 de agosto, en que va a ser los 500 años de la caída de Tenochtitlan y Tlatelolco. Quiero aclarar una cosa ya para finalizar. Hablo de conquista militar. Desde un principio había la idea, y por eso traían armamentos los españoles, por, digamos, conquistar, apoderarse de estas tierras, ¿no? Entonces, eso se va a conseguir gracias al apoyo militar de diversos grupos indígenas. Y finalmente, como sabemos, ese 13 de agosto de 1521, pues va a quedar inscrito como la conquista del pueblo que en ese momento era el enemigo a vencer. Ya después va a venir la conquista de todo lo que será el territorio de la Nueva España, ¿no? Pero eso a partir del momento en que se logra vencer, controlar, etcétera, al grupo mexica. Entonces, pues ya con esto yo me voy a despedir y estaremos pendientes a las observaciones que ustedes deseen hacer. Pues muchas gracias.